Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes todo lo que he estado investigando y descubriendo sobre el fascinante mundo de las series turcas, y hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una de las relaciones más icónicas y seguidas de la televisión turca, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es de esos temas que te dejan pegado a la pantalla, un bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo. Vamos a analizar la reciente y sorprendente revelación de Hande Erçel, una confesión que, según todas las fuentes, dejó a Kerem Bürsin completamente impactado. Sí, lo escucharon bien. Impactado, como en estado de shock, como si le hubieran revelado un secreto largamente guardado, algo que no esperaba ni en sus sueños más lejanos. Si son fans acérrimos de Love is in the Air, si siguen de cerca cada paso de estos dos talentos indiscutibles, y si, como yo, les encanta el chisme bien aderezado, este vídeo es su paraíso. Les prometo detalles exclusivos, rumores que corren por los pasillos de la industria, análisis profundos y, por supuesto, mi humilde pero siempre sincera opinión sobre este revuelo que ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Pero como siempre, antes de zambullirnos en este mar de emociones, quiero hacer una breve pero crucial pausa. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Me encanta dar la bienvenida a nuevas caras a esta comunidad. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas. Suscríbete ahora mismo. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series favoritas, sobre los dramas turcos que nos roban el aliento, sobre las noticias más candentes de tus actores predilectos, y mucho más. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran familia. Vamos a reír, a emocionarnos y a descubrir juntos el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Ahora sí, prepárense porque el chisme está por empezar. Empecemos a desentrañar este enigma. Para comprender la magnitud del impacto de la revelación de Hande Erçel, es absolutamente esencial que nos remontemos al contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional y que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos en la pantalla era simplemente innegable. Era palpable, vibrante y generaba una conexión que traspasaba la ficción. Y como suele suceder en estos casos, esa chispa que se veía en la pantalla, esa conexión profunda, se convirtió en realidad fuera del set. Su relación, desde el principio, fue seguida de cerca por los medios de comunicación, quienes se deleitaban con cada foto, cada gesto, cada rumor. Y por supuesto sus fans, quienes los adoraban y apoyaban incondicionalmente. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja de la que todos hablaban, la pareja que representaba el ideal de amor romántico que tanto ansiamos. Durante su relación, que duró aproximadamente 1 año y medio, Kerem y Hande se mostraban radiantes juntos. Compartían fotos en las redes sociales, inundando internet con imágenes de sus viajes, sus momentos íntimos y sus muestras de cariño. Se dedicaban mensajes románticos, utilizando las redes como un escaparate de su amor, y parecían estar profundamente enamorados. Sus fans celebraban cada aniversario, cada logro y cada muestra de afecto público. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un cuento que todos querían vivir. Sin embargo, como el destino suele ser caprichoso, y como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, su relación, eventualmente, llegó a su fin. Los motivos exactos de la ruptura nunca fueron revelados completamente al público, y siempre han existido especulaciones y rumores que intentan dar una explicación a lo ocurrido. Se rumoreó sobre diferencias en sus apretadas agendas, la presión constante de los medios que no les daba respiro, la intensa atención que recibían por parte de sus fans, y quizás el desgaste natural que pueden sufrir las relaciones a medida que el tiempo avanza. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande continuaron con sus vidas profesionales y personales. Ambos se enfocaron en sus respectivas carreras, protagonizando nuevos proyectos exitosos y consolidando aún más sus carreras. En cuanto a su relación personal, mantuvieron una relación cordial, aunque distante en público. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas, procurando no mencionar su relación pasada. Y en la medida de lo posible evitaban coincidir en eventos públicos, para no generar más especulaciones y titulares sensacionalistas. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un
Giro que nadie, ni los más fervientes seguidores de la pareja, podían prever. Aquí es donde entra en juego la revelación que lo cambió todo, la confesión que dejó al mundo boquiabierto y que ha redefinido la narrativa de su relación. Recientemente, en una entrevista íntima y reveladora, Anne Ercel fue abordada con preguntas sobre su relación con Kerem Bürsin y sobre cómo había logrado superar la ruptura y los momentos difíciles que le siguieron. Hasta aquí, nada fuera de lo común. Los periodistas suelen hacer este tipo de preguntas a las celebridades, aprovechando su posición de poder y la curiosidad del público. Sin embargo, la respuesta de Anne, su confesión, fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Con una sonrisa tenue pero con un tono serio y reflexivo que denotaba la importancia del tema, Anne reveló algo que conmocionó al mundo. Confesó que durante su relación con Kerem Bürsin, había sufrido ataques de ansiedad y episodios de depresión. Explicó que la presión mediática a la que estaba expuesta, la exigencia implacable de su trabajo, la falta de privacidad a la que se enfrentaba día tras día, y las expectativas desmedidas que pesaban sobre ella por parte de los fans y del público en general, habían afectado profundamente su salud mental. Contó que había llegado a un punto en el que se sintió abrumada y desbordada, sintiendo que no podía más, que necesitaba un respiro, una ayuda. Con la valentía que solo poseen aquellos que han luchado contra sus propios demonios, Anne admitió que había tenido que buscar ayuda profesional, que había recurrido a la terapia psicológica y a la asistencia de profesionales de la salud mental. Reveló que gracias a la terapia, a la medicación y sobre todo, al incondicional apoyo de sus seres queridos, había logrado superar esos momentos oscuros y difíciles, y que poco a poco había reconstruido su vida y su bienestar. La revelación de Anne Ercel fue, en resumen, impactante por varias razones. En primer lugar, porque es desafortunadamente inusual que las celebridades hablen abiertamente sobre problemas de salud mental. El estigma que rodea a la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales aún es muy fuerte en muchas culturas y sociedades, y muchas personas temen ser juzgadas, estigmatizadas o malinterpretadas por hablar abiertamente de ello. Anne rompió ese silencio, demostrando una valentía excepcional y una sinceridad que merece ser aplaudida. Se convirtió en un ejemplo a seguir para muchos, demostrando que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. En segundo lugar, porque la revelación de Anne cambió por completo la percepción pública de su relación con Kerem Bürsin. Antes de esta confesión, muchos fans y seguidores veían a la pareja como un ejemplo de felicidad perfecta, como una relación idealizada, sin problemas ni dificultades. La imagen pública era impecable, un cuento de hadas moderno. Ahora, con la revelación de Anne, se entendía que detrás de esa fachada de felicidad y perfección, detrás de las fotos en redes sociales y las sonrisas radiantes, había una persona luchando contra sus propios demonios, lidiando con la ansiedad y la depresión, enfrentando desafíos que no eran visibles a simple vista. Y en tercer lugar, y quizá lo más importante, porque la revelación de Anne puso de manifiesto la dura y a menudo invisible realidad que viven muchas celebridades, la presión constante e implacable, la falta de privacidad que se convierte en una losa, las expectativas desmedidas que caen sobre ellos como una losa pesada, el juicio implacable de los medios y las redes sociales, y el impacto devastador que todo esto puede tener en su salud mental y bienestar emocional. Anne, con su testimonio, visibilizó una realidad que muchos ignoran, y que es crucial que se entienda para comprender mejor el mundo del espectáculo y sus consecuencias. Pero, ¿cuál fue la reacción de Kerem Bürsin ante esta impactante revelación? ¿Cómo reaccionó el actor al enterarse de que, durante su relación, Anne había estado luchando contra la ansiedad y la depresión? ¿Qué sentimientos le generó esta confesión? Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, reacciones y análisis tras la entrevista de Anne. Los fans de Kerem y Anne, así como los medios de comunicación de todo el mundo, no tardaron en reaccionar y en especular sobre el tema. Se generaron debates, se analizaron las palabras de Anne, se interpretaron sus gestos y se especuló sobre la posible reacción de Kerem. Sin embargo, la reacción que todos esperaban con ansias y expectación era, sin duda, la de Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionaría el actor ante esta confesión tan personal y reveladora? ¿Qué diría? ¿Cómo se sentiría? Al principio, Kerem Bürsin no hizo ninguna declaración pública. Se mantuvo en silencio, un silencio que en sí mismo ya decía mucho. Muchos especularon sobre sus sentimientos: sorpresa, culpa, preocupación, tristeza. La verdad, nadie lo sabía con certeza. Sus fans más cercanos se preguntaban si él estaba al tanto de los problemas de salud mental de Anne durante su relación,
o si esta revelación fue una sorpresa para él. La incertidumbre generó aún más expectación y mantuvo a todos en vilo. Pero finalmente Kerem Bürsin rompió el silencio. Y lo hizo como no podía ser de otra manera, a través de una publicación en sus redes sociales, el canal de comunicación más directo con sus fans y con el mundo en general. En esa publicación, Kerem expresó su admiración y respeto por Hande. Dijo que siempre había sabido que Hande era una persona fuerte, valiente y resiliente, pero que la entrevista había revelado una faceta aún más profunda y sensible de su personalidad. Manifestó sentirse orgulloso de ella por haber compartido su experiencia, por haber hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, por romper el silencio y por demostrar su valentía al compartir su lucha. También destacó la importancia crucial de cuidar la salud mental y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario, enviando un mensaje de apoyo y de esperanza a todos aquellos que estuvieran pasando por situaciones similares. El impacto de la respuesta de Kerem Bürsin fue, sencillamente, enorme. Demostró que a pesar de la ruptura y del final de su relación amorosa, aún existía un profundo respeto y cariño mutuo entre ambos. Mostró una gran madurez emocional y una sensibilidad admirable por parte de Kerem, quien supo comprender la importancia de la revelación de Hande y reaccionar de manera positiva, empática y solidaria. Su respuesta fue un ejemplo de cómo se pueden gestionar las relaciones pasadas con dignidad y respeto, y cómo se puede apoyar a una persona que está atravesando un momento difícil, incluso si ya no se comparte la vida juntos. La reacción de Kerem Bürsin no fue la de un exnovio resentido, indiferente o distante. Fue la de un hombre que se preocupa genuinamente por el bienestar de la persona con la que compartió su vida, y que reconoce la valentía y la fortaleza de Hande al hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, un acto que requirió de una gran valentía y honestidad. Su respuesta fue un ejemplo de madurez y de respeto mutuo, demostrando que el amor y el cariño pueden perdurar incluso después de que una relación romántica llegue a su fin. La revelación de Hande Erçel y la posterior reacción de Kerem Bürsin nos han dejado, en definitiva, varias lecciones importantes, lecciones que merecen ser analizadas y reflexionadas. Primero, nos recordaron la importancia fundamental de cuidar nuestra salud mental. La ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales son problemas reales que pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su fama, fortuna, éxito o estatus social. Es crucial y fundamental buscar ayuda profesional cuando sea necesario y no sentir vergüenza, ni estigma, ni culpa por hacerlo. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla y protegerla. Segundo, nos mostraron que detrás de la fachada de la fama, el glamour y la perfección, hay personas con sentimientos, emociones y problemas como los nuestros. Las celebridades no son perfectas y también sufren presiones, dificultades, miedos e inseguridades. Es importante recordar que son seres humanos, con sus propias luchas y desafíos. Tercero, nos demostraron que el respeto y el cariño pueden perdurar, e incluso fortalecerse, incluso después de una ruptura amorosa. A pesar de haber seguido caminos separados, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial, y por lo que se ve, se respetan y se valoran mutuamente. Esto es un ejemplo de madurez y de cómo se pueden gestionar las relaciones pasadas con dignidad y respeto. Finalmente nos recordaron la importancia de la empatía, la comprensión y el apoyo incondicional. En lugar de juzgar, criticar o señalar, debemos tratar de entender las experiencias de los demás y mostrar nuestro apoyo, especialmente cuando alguien está pasando por un momento difícil. La empatía es una herramienta poderosa que puede cambiar el mundo, y es fundamental para construir una sociedad más justa, compasiva y solidaria. Y ahora, mis queridos y queridas fans, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis profundo y revelador. Espero, de todo corazón, que les haya gustado tanto como a mí prepararlo. Hemos hablado de una revelación sorprendente, de un impacto inesperado, y de cómo dos celebridades han sabido manejar una situación delicada con madurez, respeto y valentía. Hemos analizado las reacciones, los contextos, las implicaciones y las lecciones que podemos extraer de todo este asunto. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas, sus teorías, y todo lo que se les ocurra sobre este tema tan apasionante. ¿Qué opinan ustedes de la revelación de Hande? ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que esta situación ha cambiado su percepción sobre ellos? Déjenmelo saber en los comentarios.
Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hasta la próxima. Y que vivan los dramas turcos porque la vida es un drama.